Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Mi nombre es Isabel y hoy empezamos tema nuevo, el tema de los números complejos para primero de bachiller. Pero antes tenemos que ver para qué sirven o qué son los números complejos. Cuando nosotros resolvíamos ecuaciones de segundo grado, cuando llegábamos a la raíz negativa, nos quedábamos con que esa ecuación de segundo grado no tenía solución dentro del campo de los números reales. Los números complejos surgen de intentar buscar la solución a ese tipo de ecuaciones. Así que si vamos a resolver, por ejemplo, esta ecuación, x al cuadrado más 1 igual a 0. Si despejamos esta x será igual, x al cuadrado es igual a menos 1, donde x es igual a más menos la raíz de menos 1. ¿Qué ocurre? Que cuando llegábamos aquí decíamos que esto no tiene solución, por lo tanto esta ecuación de segundo grado no tenía solución, pero no tenía solución dentro del campo de los números reales. De ahí surge, en eso consisten los números complejos, en intentar resolver este tipo de ecuaciones, aquellas ecuaciones donde la raíz es negativa. Para ello es necesario admitir como número válido a la raíz de menos 1 y a todos los que se obtenga al operar con él como si se tratara de un número más. Esto es un número más, de ahí surge una unidad imaginaria que la vamos a llamar i. Y esa i no es más que la raíz de menos 1. Se le asigna i porque viene de imaginario. Entonces se le llama, hay un nuevo número, que el nuevo número es la raíz de menos 1 y lo vamos a asignar con la letra i. De manera que si yo pongo i al cuadrado sería la raíz de menos 1 al cuadrado, que es igual a menos 1. Y de ahí estaríamos trabajando con la letra i, con la unidad imaginaria que la vamos a llamar i y viene de raíz de menos 1. Si ya tenemos, por ejemplo, la raíz de menos 4, ya tendríamos solución, porque nosotros ya sabemos que la raíz de menos 4 lo podemos poner como la raíz de 4 por la raíz de menos 1. Sabemos que las raíces se pueden multiplicar, 4 por menos 1, menos 4. Esa raíz de 4 ya sabemos que sería 2 y la raíz de menos 1 sabemos que es i. Entonces la raíz de menos 4 tiene dos soluciones, una sería 2i y la otra sería menos 2i. Pues la raíz de 4 sabemos que es o más o menos un número, 2i y menos 2i. Ya tendría solución esta raíz negativa y la estamos trabajando con los números complejos. Los números complejos son de la expresión z igual a a más b por i, en donde a y b tenemos a y b que pertenecen a los números reales. O sea, tanto este número como este número son números reales. Y este sería el número, la expresión del número complejo, cómo se expresa un número complejo. Pero el número complejo aquí está expresado, se le llama forma binómica. Esta es de la forma binómica. Hay más formas binómica. Hay más formas de expresar un número complejo. Ahora lo vamos a ver más adelante, pero esta es una de las formas y se le llama forma binómica. De manera que este número, el a, sería la parte real. Tenemos aquí el número este que se encuentra aquí, sería la parte real del número complejo, y este b que tenemos aquí sería la parte imaginaria de dicho número complejo. Cuando nosotros trabajábamos solo con los números positivos, los llamábamos el conjunto de los números naturales y se expresaba así. Cuando estábamos trabajando con los números positivos y con los números negativos, los llamábamos el conjunto de los números enteros y lo expresábamos con este simbolito. Sin embargo, cuando estamos hablando con fracciones, números decimales exactos y periódicos puros, los llamábamos el campo de los números racionales y lo expresábamos así. Y después de los
de eso, cuando nos metíamos con números decimales infinitos que no acababan nunca, ya entrábamos dentro de los números reales. Dentro de los números reales abarcan todos los números de la recta numérica, pero ya después, cuando nos poníamos a hablar ya de raíces negativas, ya nos metemos en el campo de los números complejos y los representamos de esta forma. Por lo tanto, el campo de los números complejos, ¿cuál será? Será aquella expresión A más B por I, de manera que A y B pertenece a los números reales. Este sería el campo de los números complejos. Como veis, dentro de los números complejos estarían los números reales. O sea que los números reales están incluidos dentro de los números complejos. ¿Eso qué quiere decir? Que los números reales son números complejos cuya parte imaginaria es 0. O sea, yo tengo aquí este número complejo en el que la parte imaginaria, el b, que es la parte imaginaria, es 0. Esto se me quedaría solamente con a. Esa a, de ahí por eso se llama ese número la parte real del número complejo. Cuando la parte imaginaria es 0, solamente tenemos la parte real de dicho número complejo y no es más que un número que pertenece a los números reales. Por eso los números reales son números complejos cuya parte imaginaria sería 0. Nos podemos encontrar con dos tipos de números complejos, los números complejos reales y los números complejos imaginarios. Los números complejos imaginarios son aquellos números complejos cuya parte imaginaria no es 0. Por lo tanto, podemos tener, cuando aquí este número no es 0, ya tiene parte imaginaria y podemos tener una parte imaginaria pura cuando el número complejo solamente tiene la parte imaginaria y la parte real será 0. Si yo tengo este número complejo en el que la parte real es 0 y la parte imaginaria tiene parte imaginaria, o sea, tiene el b, es un número real, este número complejo es un número complejo puro, un número, imaginario puro. A la hora de representar números reales, los reales llenaban por completo toda la recta numérica. Cualquier número real corresponde a un punto de la recta y cada punto un número real. ¿Eso qué quiere decir? Por eso se llama recta real, porque por completo todos los números reales llenaban la recta numérica. Entonces no dan cabida a los números complejos. O sea, los números complejos no los podemos representar en una recta numérica, puesto que ahí, en dicha recta, se encuentran todos los números reales y no hay cabida para otros números nuevos. Los números complejos los tenemos que representar, ya al estar la recta llena, los tenemos que representar en un plano, sabiendo, si cogemos unos ejes, en este plano vamos nosotros a representar los números complejos, pasando así de una recta real a un plano complejo. Los números complejos entonces se representan en los ejes cartesianos. El eje de la X sería el eje real y el eje de la Y, este eje de aquí, sería el eje imaginario. Los números complejos, este número complejo A más BI, se representa mediante el punto, yo tengo el punto AB. Este punto es donde se representa el número complejo. Cualquier punto en el eje de coordenadas es un número complejo. Ese punto se le llama afijo o también se puede representar, este sería afijo. O también se puede representar mediante un vector de origen 0, 0 y el extremo el AB. Así, por ejemplo, si nosotros tenemos el número complejo 3 más 2i, yo tengo este número complejo, sabemos que la parte real se representa en el eje de la X, que sería 3, cogemos 1, 2, 3,
4, 5, cogemos el valor 3, que estaría aquí, este sería el 3, y la parte imaginaria se representa en el eje de la Y. Como es 2, cogemos 1, 2, vamos a marcar aquí algunos más, marcamos el 2. Para representar este número complejo es el punto 3, sería el punto a fijo 3, 2. Si yo cojo el 3, trazo para acá y justo donde se corta, este sería el número complejo. O también como un vector cuyo origen es el 0, 0 y el extremo del vector es el punto, en este caso, 3, 2. Además de la forma binómica, para poder representar un número complejo, también se puede representar de forma polar. La forma polar no es más que si nos ayudamos del plano complejo, de la representación, por ejemplo, de este número complejo. Aquí tenemos el punto a fijo 3, 5. Esto en forma binómica, el número complejo en forma binómica sería, ya sabemos que aquí se encuentra la parte real, que sería 3, más la parte imaginaria, que sería 5, 5i. Ya tendríamos el número complejo expresado en forma binómica, pero nosotros lo queremos expresar también en forma polar. ¿Cómo se representa un número en forma polar? Se necesita el módulo y se necesita el ángulo de inclinación de dicho vector. Esa sería la forma polar de representar un número complejo. Y no es más que si nosotros sabemos la distancia que hay desde aquí hasta aquí y sabemos el grado de inclinación que tiene, llegamos al mismo punto. Si tenemos una distancia mayor, el punto sería distinto. Si tiene una inclinación distinta, un ángulo mayor o menor, el punto también sería distinto. Para que sea exactamente este mismo punto, debemos de conocer cuánto mide, cuál es la distancia desde el punto de origen hasta aquí, cuál sería su distancia y cuál será su ángulo de inclinación. Y con eso llegamos al mismo punto, esté representado en forma binómica o en forma polar. Por eso el módulo, ¿cómo lo sacamos entonces? ¿Cómo sacamos la medida que hay desde aquí a aquí? Pues nos podemos ayudar con el teorema de Pitágoras. Si veis, aquí tenemos un triángulo rectángulo. Esto es un ángulo de 90 grados. Ya sabemos, este sería el cateto del triángulo, el otro cateto y el lado que se encuentra enfrente del ángulo de 90 sería la hipotenusa. Con el teorema de Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Como los catetos los conocemos porque este lado de aquí sabemos que mide 5 y este lado de aquí sabemos que mide 3. Entonces los catetos los conocemos. Simplemente la hipotenusa al cuadrado, si le quitamos el cuadrado, sería la raíz de la suma de los catetos al cuadrado. Por lo tanto, el módulo será la raíz de la suma de los catetos al cuadrado. ¿Y eso cuánto nos da? Pues esto sería la raíz, 5 por 5, 25, 3 por 3, 9, 25 más 9 sería 34. Ya tendríamos el módulo. Como la raíz no es exacta, pues la podemos dejar así. El módulo, o sea, la distancia desde aquí hasta aquí, es la raíz de 34. ¿Y el ángulo de inclinación? ¿Cómo podemos calcular este ángulo? Pues conociendo un poco de trigonometría. Nosotros sabemos que la tangente de cualquier ángulo, sabemos que es seno entre coseno. Y nosotros sabemos que el seno es el cateto opuesto al ángulo que nosotros estamos trabajando. O sea, el seno sería el cateto que se encuentra enfrente de dicho ángulo y el coseno es el cateto contiguo o adyacente al ángulo. Como nosotros estamos trabajando este ángulo, su seno es el cateto que se encuentra enfrente, que sería 5, y el coseno es el cateto contiguo a ese ángulo, que sería en este caso 3. La tangente de alfa es 5 tercios, pero nosotros no estamos buscando la tangente, nosotros estamos buscando el ángulo. ¿Cómo buscamos el ángulo? Pues nosotros, para despejar el ángulo es hacerle el arco tangente de 5 tercios. Eso ya lo hacemos con la calculadora, o la inversa de la tangente de 5 tercios, y ahí averiguamos el ángulo. Y eso ya nos daría
59 grados. Ya tenemos tanto el módulo, o sea, lo que mide desde aquí a aquí, la distancia que hay desde ahí a ahí, que sería la raíz de 34, y ya sabemos, ya conocemos el ángulo de inclinación de dicho vector, que es 59 grados. Entonces, en forma polar, este número ya lo tendríamos, que sería igual a raíz de 34 y el ángulo 59 grados. Ya tenemos expresado el mismo número complejo tanto en forma binómica como en forma polar. Pero además existe una nueva forma de expresar un número complejo. Ya lo conocemos de forma binómica, que aquí tenemos un ejemplo, de forma polar, que lo tenemos aquí. Existe otra nueva forma que es de forma trigonométrica. ¿Y cómo es esa forma? Pues simplemente colocar el módulo que está multiplicando al coseno de alfa más i por el seno de alfa. Esta sería la forma trigonométrica. Que conociendo la forma polar, simplemente no hay nada más que ir colocando los datos. Vamos a subir un pelín. Ya sabemos el módulo, que es la raíz de 34, que multiplica al coseno de 59 grados más i por el seno de 59. Bueno, la forma de pasar cómo pasar el número complejo de forma binómica a forma polar o de forma polar a forma trigonométrica o al revés, eso lo vamos a hacer en el capítulo siguiente. Vamos a hacer esa práctica, cómo transformar un número complejo en forma binómica, a forma polar o a forma trigonométrica. Bueno, hasta aquí un poquito de introducción, de teoría, espero que lo hayáis entendido. Hasta aquí el vídeo de hoy, como siempre seguimos aprendiendo y avanzando juntos y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.